Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Mi Encuentro con Dios. Sabemos que ha habido gran expectativa en estos días y semanas anteriores porque hay ciertas personas con las que me quiero sentar cara a cara y poder hablar y discernir sobre el corazón de Dios va a ser nuestra meta y me siento muy feliz y emocionado porque sé que estas próximas semanas serán de muchísima edificación y de profundidad también en el corazón de nuestro Padre Celestial. Así que les doy la bienvenida a esta nueva season de podcast y como primer invitado tengo a alguien que amo mucho, que respeto mucho, con quien puedo hacer reino y tener una bonita amistad. Mi querido Marcos Brunet, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno, en el primer episodio, qué privilegio. Tú eres pionero. Qué privilegio, abriendo camino. Tú eres Muy pionero bien. definitivamente desde que escuché tu primera canción, sin haber visto tu rostro, sabía que ahí en esa voz había algo de pionero y pude discernir eso y el Señor nos conectó. Amén, así es. Sin- Después que viste mi rostro y te Ya decepcionaste, ahí- pero bueno, no importa. Dios ve el corazón. Nos decepcionamos por un tiempo, pero después volví a alegrarme cuando te conocí mucho más porque Qué linda, ha sido la muy verdad. especial Sí. la amistad y lo que hemos construido estos Ahora, años. bueno, vamos a cumplir 12 años, ¿no? Nos Tremendo. conocimos la Estamos primera celebrando aniversario vez. ya. Así de gobierno. Gloria a Dios, Muy qué lindo. bien, bienvenido Marcos. Mira, lo que el Señor ponía en nuestro corazón con estos podcasts es poder profundizar de acuerdo a tu propia relación con Dios. Creo que nuestra experiencia con Dios termina siendo de edificación para otras personas que están quizás pasando, viviendo o de inspiración en algunas áreas en las que podamos compartir. Y por eso quería hacer esta serie de podcasts. Yo quisiera iniciar preguntándote, porque sé que eres hijo de pastor, Ujú. de alguna forma creciste en el entorno de la iglesia. Para serte sincero, a mí me choca un poco cuando la gente dice yo soy cristiano toda la vida, porque no sé de eso, yo no fui cristiano toda la vida, entonces no entiendo cómo alguien puede ser cristiano toda la vida. Y llegué a la conclusión que todos necesitamos la cruz en algún momento de nuestra vida. Yo fui rescatado del infierno y yo quisiera saber, sé que hay muchas plenarias, hay conversaciones tuyas donde has ido contando pedacitos de tu historia, pero quisiera profundizar un poco más y ver hasta dónde puedes ser vulnerable también con nosotros y saber cuál fue ese quiebre, ese punto de encuentro donde tú dices, me encontré con la cruz, recibí la salvación de Jesús. Uy, qué buena pregunta. Primero creo que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por lo cual, por más que mis papás eran cristianos, yo tengo que aprender a ser hijo de Dios y tuve que tener mi encuentro con Dios. Pero yo no entendía que necesitaba eso. Y lo que estás comenzando es muy sabio para mucha gente que quizás diga, no, yo ya crecí en la iglesia, pero en algún momento se necesita ese encuentro. Y creo que también, como dice en 2 Corintios 3, 18, que es de gloria en gloria, la transformación. Por lo cual voy a contar el primer impacto que tuve, pero también en nuestra conversación vamos a hablar de varios encuentros. Muy bien. Porque creo que somos transformados no por un encuentro, sino de varios encuentros con la gloria de Dios. Excelente. Varias renuncias de muerte. La primera vez que me di cuenta fue a mis 17 años. Yo ya cantaba en la iglesia, ya ayudaba, servía. Y fui a un congreso, una conferencia cristiana en Brasil. Y cuando estaba ministrando una persona a la tarde que se llama David Keelan, yo sentí tanto peso de gloria sobre mi vida. Cuando yo digo peso de gloria, no estoy hablando una sensación linda, no. Peso que me aplastaba así en el piso. Yo sentía que no me podía levantar. Y digo peso de gloria porque fue la primera vez que tuve convicción de pecado real en mi vida. Wow. Donde yo dije, no puede ser que Dios santo quiera estar conmigo. O sea, yo nunca me sentí tan miserable. Y dije, Señor, ¿por qué yo no sentía eso antes?
Entonces me di cuenta que la religiosidad es una especie de anestesia hacia la conciencia con Dios, porque uno cree que está bien con Dios por hacer cosas para Dios, pero ese momento de peso, de gloria y convicción de pecado, me levanté diciendo, hey, yo podría estar haciendo cosas para Dios yendo al infierno, de no tener conciencia de que Él es santo y yo no lo soy. Y yo no tengo cómo salvarme solo. Esa era mi impresión en el piso. Cuando yo estaba tirando en el piso y digo, yo no me puedo salvar a mí solo. Mis obras no me pueden salvar. No hay nada que pueda hacer que agrade a Dios. Por lo cual lo necesito a Él para tenerlo a Él. Y ahí fue cuando entendí la gracia y a la vez fue mi llamado. Porque conecto esas dos cosas. Fue un impacto tan grande como el gozo de la salvación, como también de repente yo dije, Señor, es como que me entró una confusión. Yo pensé que era salvo o yo pensé que ya te servía. ¿Y por qué cantaba, servía en la iglesia y no sentía esa gloria que estoy sintiendo ahora? Y en ese momento el Señor me contestó algo. Dijo, porque Él, me apuntó a la plataforma al que estaba cantando, Él me atrajo acá. Wow. Y en ese día rompió mis paradigmas, porque yo digo, hay personas de carne y hueso que pueden atraer una presencia manifiesta de Dios. Dios está en todos lugares, pero Él se manifiesta en lugares donde es bien recibido, donde lo invocan. Entonces, Él tiene una historia con Dios, ese hombre, que hacía con que tocaba la guitarra y el peso de gloria venía. Entonces, en ese momento, nació mi llamado, porque ese hombre comenzó a predicar y me acuerdo muy bien que él habló sobre Ezequiel 37 del Valle de Huesos Secos. Dijo, correcto, de este lugar Dios va a levantar voces que van a transformar Valle de Huesos Secos en ejércitos de adoradores. Justo la primera canción que escuché de ti. Valle de Huesos. Sobre un valle de huesos. Creo que debe haber nacido esa experiencia con Dios. Voy a profetizar y lo que... Bueno, me levanté, amigo. Wow. Había mucha gente en esa conferencia, pero él no me habló a mí específicamente, habló a todos, pero yo sentí que esa palabra es para mí. Eso es lo que genera el peso de gloria y la convicción de pecado. Que uno estás feliz por ser salvo y agarras cualquier prédica como si fuera para ti. Tremendo. Porque es palabra de Dios. Y sentía que estaba escuchando una palabra de Dios por primera vez. Y fue muy hermoso porque yo dije, yo voy a ser esa voz. No sé cómo, pero Señor, quiero ser una voz que transforma cementerios en ejército de adoradores. Increíble. O sea, la primera vez, podemos decir esto, según lo que escucho, la primera libertad que tú recibes es la libertad de la religiosidad. Exactamente. Porque ahí, en una grada, en un asiento, tú te diste cuenta que el impacto de la plataforma era completamente diferente si la gloria de Dios inundaba el lugar. Es muy poderoso eso, muy poderoso porque, claro, tú creciste en un entorno de oración, tus padres orando por ti. De prácticas religiosas. Muchas prácticas conocí a tu padre hace algunos días. Sí. Evidentemente es un hombre de Dios, o sea, él atraía la presencia de Dios, pero tú tenías que tener tu propia experiencia. Da igual. Sí, ¿Y cuál era una de esas canciones de David que te inundaban, que te gustaban, que te ministraban tanto? No sé si recuerdes algún corito de alguna de esas canciones. Claro que sí. Bueno, ese día yo descubrí varias. Ese día él cantó, me acuerdo, una canción que, claro, me chocó la mente. Se llamaba Tu amor es extravagante y tu gracia es mi amistad íntima. Y el coro decía, extendido en tus brazos, mi Cristo, está el amor que cubre pecados. Amor mayor yo jamás he conocido, aún me llamas amigo, capture mi corazón. Claro, que no eran letras común en decir tu amor es extravagante y tu amistad me fascina. Y eso despertó algo en mi espíritu y digo, hay una intimidad con Dios que yo no conozco, que quiero conocer. Bueno, él cantaba canciones también como es el sonido de tu novia, es el sonido de tu iglesia. El coro decía, ven Jesús y toma tu lugar, ven Jesús a danzar. Y creo que de ahí también nació el nombre de Toma tu lugar. Ahí se van tejiendo muchas cosas en la historia. Exactamente. Qué hermoso poder saber eso. Y qué linda oportunidad que Dios te ha dado, que aquellos referentes en su momento para tu vida
no solamente fueron para esos momentos, sino que has podido sentarte con ellos, invitarlos a conferencias, a eventos que ustedes tienen y incluso hasta grabar con ellos. Ay, sí. Bueno, eso yo sí quiero dar consejo a los que están conectados. Es que no se impresionen solamente con quien te bendice de lejos, sino intentar conectarte con esas personas de una forma no como un fan que quiere sacar una foto y después subir en Instagram, sino decir, por ejemplo, cuando yo tuve acceso a David Keelan, porque por esas cosas del Señor, cuento un poquito mi historia. A los 17 tuve un encuentro con Dios, a los 18 decidí dedicarme para el ministerio, entonces quería estudiar música y teología y no encontré en Brasil, y ahí nace mi historia con Argentina. Claro. Hasta ese momento, hasta los 18 años, yo hablaba solamente portugués. Entonces a los 18 me voy a Argentina, comienzo a estudiar en el Instituto Canción en Buenos Aires. Un año después dicen que un brasilero va a ir a Argentina a ministrar. ¿Y quién era? David Keelan. Y quienes saben un traductor, y me pusieron a mí para traducirlo. Así fue que lo conocí. Y así lo conocí. Y yo me acuerdo que cuando lo conocí, yo dije, bueno, yo voy a ser tu Eliseo, le dije. y me quedaba cerca siempre haciendo preguntas, consejos. El tema es que cuando yo me voy de vacaciones a Brasil, ya tenía su contacto, entonces yo le pedí por favor que me pudiera recibir en su ciudad. Yo me acuerdo, yo vivía en Río y él en Belo Horizonte, unas 8 horas en bus. Tomé un bus, viajé toda la noche, estuve con él, tomamos un café al mediodía, me dio 2 horas de tiempo y me volví a mi casa. Hermoso. Y esos momentos, mis preguntas eran, dame la llave por la cual entraste en el corazón de Dios. Yo no quiero tus canciones, yo no quiero la influencia que Dios te dio, yo quiero el acceso que tuviste en el corazón de Dios. Entonces yo creo que para los que están escuchando, yo hice muchas cosas equivocadas en mi vida. Hice cosas que perdí tiempo, perdí energía, pero creo que eso fue una gracia que Dios me dio. Tú querías conectar con el encuentro de David Keelan con Dios. Con el acceso que él tenía. Claro. Yo no quiero lo que él tiene, yo quiero el acceso que él tuvo al corazón de Dios. Entonces, también eso ha pasado, amigo, con todas las personas que yo comienzo a admirar un poquito de lejos, por YouTube o por Spotify, Dios me permite conocer personalmente, físicamente, porque creo que es que Dios quiere mostrarme que son seres humanos, claro, pero que tuvieron acceso, sí, algo hicieron para entrar al corazón de Dios, y nosotros debemos descubrir, imitar la fe y no la conducta. Y ahí, así fue con David Keelan, que cuando nos conocimos, bueno, lo invité a ser, él fue nuestro... ¿cómo se llama? Padrino de casamiento. Él estuvo en tu boda y todo. Estuvo en nuestra boda con Fer y conmigo. No, fue con toda la relación. Sí. Fue nuestro padrino de casamiento. Grabamos juntos. ¿Diálogo íntimo? Él grabó en Uniendo Cielo y Tierra. Uniendo Cielo y El Tierra. Rojo. Y yo grabé con él también en portugués. Y bueno, ahora sí, hace muchos años que no estamos en contacto mucho, pero... son etapas. Por eso también entiendo que hay personas que entran en tu vida en una etapa, como Samuel entró en la vida de David. Claro. Es muy interesante que Samuel ungió a David, tuvieron una conexión, pero después nunca más menciona que David estuvo relacionado con Samuel. Entonces hay relaciones que Dios pone en tu camino y yo aprendí a aprovechar mi oportunidad ahí. Cuando tú dices que la gente no se equivoque tanto como yo me he equivocado, me llama la atención esa declaración. Estás hablando de tu deseo de poder servir al Señor como ministro, errores que cometiste en convertirte en el ministro de adoración que te convertiste en su momento. Sí, hablo de que tardé muchos años, literalmente años, darme cuenta que yo era ansioso. Okay. Yo amo la intimidad con Dios y amo estar solo con Él. Pero me di cuenta que cada vez que yo veía algo, yo quería vivirlo rápido y quería vivirlo intensamente. Entonces, una de las cosas que yo me arrepiento, por ejemplo, es de haber ido a muchos lugares y entrar en muchas puertas que no era mi momento. Eso para mí fue pérdida de tiempo. Esas son cosas que yo considero que me equivoqué. ¿Alguna vez fuiste libre de esa mentalidad de artista? ¿Tú tuviste que ser libre de eso? Porque el Marcos que conocemos es el Marco de la esencia, el que baja al artista de la plataforma, pero ¿fuiste libre de eso en algún momento? Sí, yo creo que sí que eso pasó en la época de mi encuentro con Dios. Okay. Porque como yo dije, yo desde los 14 años cantaba
en la iglesia. Porque mi llamado nació así, amigo. Yo aprendí la guitarra porque mi hermano mayor, Tiago, me enseñó algunos acordes y comencé a tocar algunos acordes. Y a los 14 años, el director de alabanza de la iglesia se fue. Entonces, mi papá me empujó, me dijo, ¿vas a cantar? Yo no canto. Sí, vas a cantar. Y me empujó y yo comencé por necesidad, no por llamado. Tremendo. Y así fui descubriendo. ¡Qué susto! Sí, me empujó y me metí. Conozco un pastor que tuvo más o menos esa experiencia y yo considero cuando hablé con él que está traumatizado por esa experiencia. Dios tuvo mucha misericordia de ti, de que puedes hacerlo sin ningún trauma o viviste un proceso de sanidad. Yo no sé qué pasó. Sí, escuché un cuento que me graficó bien. No sé si escuchaste, ese es muy conocido, que había una piscina llena de cocodrilos. De pirañas, cosas que mataban a los seres humanos. Y el desafío era cruzar de un lado hasta el otro. Y nadie se animaba. Le ofrecieron dinero y no querían premios especiales, no querían. De repente uno se tiró, amigo, y nadó. Pasó por encima de los obstáculos y llegó del otro lado. Y todos aplaudieron. ¡Wow! ¿Cómo lo lograste? Y entonces el hombre está ahí y lo fueron a entrevistar. ¡Qué valiente eres! ¿Cómo te atreviste a vencer el desafío? Por favor, dime. ¿Cómo lo lograste? Y dijo, yo solo quiero saber quién fue que me empujó. Dice. Excelente, porque ese fue tu papá empujándote al propósito. Claro, y a veces me dicen, qué valiente, cómo Dios te usa, qué ungido. Yo solamente fui empujado acá. Wow. Como los aguiluchos, el águila mayor le empuja para que puedan descubrir las alas que tienen al volar. Y al principio es un susto, es un miedo. Y así fue. Entonces, en esa época, yo dije, wow, yo no sabía que podría hacer eso también. Y en ese momento yo admiraba a muchas bandas, muchos cantantes, como cualquier adolescente. Cuando tuve mi encuentro con Dios a los 17 años, me di cuenta de lo que no quería. Yo no sabía exactamente qué quería, pero yo dije, al camino de artista no quiero. Y comencé a escuchar historias, ¿no? De gente que hacía un montón de exigencias para cantarle a Dios. Correcto. Gente que por orgullo decía, cántenme a mí. Cosas así. Gente que le encantaba aparecer, figurar. Y me chocaba tanto que yo no entendía por qué. No sabía que yo me iba a dedicar a eso, pero sí sabía lo que no quería hacer. Tremendo. Entonces, yo creo que el encuentro con Dios, como es el tema central acá, nos sensibiliza para lo que Dios le gusta y comienza a generar un odio, un rechazo hacia lo que a Dios rechaza. Aprendemos de lo negativo. Así es. Para tomar, obviamente, nuestra postura sin duda positiva en todo el cuadro. Entendemos que la naturaleza de Dios, así como el hombre está en cuerpo, espíritu y alma, Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Tu relación con cada uno de ellos, tu encuentro con cada uno de ellos. En mi caso personal, para mí fue fácil relacionarme con Jesús, con mi hermano mayor, con la salvación que Él me proporcionaba, obviamente, pero fue un proceso entender la paternidad de Dios sobre mi vida. Quisiera saber un poco, porque este podcast no se trata de mí, se trata de tu encuentro con Dios, un poco tu relación con la Trinidad y tus experiencias con cada uno de ellos. Voy a ser vulnerable entonces, ¿no? Vulnerable, hermoso. Voy a contar, hay algo que me bendijo mucho, que es en el ministerio en Bethel, en California. Ellos tienen un ministerio de sanidad interior que se llama SOSO. SOSO es la palabra en griego para sanidad, liberación, salvación. Y es una administración muy hermosa. Básicamente es para aumentar tu conexión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces explica que tu relación con tu Padre natural tiene que ver con el Padre, la figura del Padre Celestial, con los pares, los hermanos, los que están al lado, con Jesús, y con la Madre, con el Espíritu Santo, por la figura de consuelo, de compañía constante, y etc. Entonces, yo fui a hacer eso. No creía que yo tenía que perdonar a nadie. Creí en mi mente, ¿no? Pero ellos te van guiando con preguntas y es muy bueno porque no es que están viendo ellos y me dicen qué tengo que hacer, sino que me van guiando a que yo vea al Padre, que yo vea al Hijo, que yo vea al Espíritu Santo.
Bueno, creo que con el Espíritu Santo era lo que más estaba cercano. Creo que cuando a los 18 años yo me mudo a Argentina y comencé a vivir solo, un punto muy importante. ¿Por qué digo que yo estaba atado a la religiosidad? Porque por más que yo cantaba, por más que yo hacía cosas buenas para Dios, yo viví una vida doble en el colegio, incluso con chicas de la iglesia, ¿no? de cosas de adolescente, de joven y completamente desubicado. Pero creía que estaba bien porque cantaba o porque servía. Y cuando me vino convicción de pecado, eso fue una de las cosas que pasó. Y lógicamente todo lo que yo hacía escondido de mis papás. Pero a los 18 años, cuando yo me mudo a Argentina y estoy solo, en otro idioma, en otra parte del mundo, yo podía hacer lo que quería y no necesitaba ser escondido. Ahí, amigo, me di cuenta, conocí el Espíritu Santo. Porque no necesitaba, mi mamá era la que me descubría siempre. Tenía ese sentido de yo me escondía, me iba para un lugar con una chica y ella llegaba detrás de ese árbol, no sé dónde. ¡Qué discernimiento! Increíble. Ahora, cuando yo estoy solo, sin mi mamá físicamente, conocí el Espíritu Santo. Él está conmigo. Él me consuela, Él me guía y Él me da alerta. Para mí, una persona llena del Espíritu Santo no es la que tiembla y cae. Llena del Espíritu Santo es alguien que sabe discernir las alertas. Por ahí no. Con esa persona no, por ahí. Y cuando comenzás a hacer caso a esa voz es porque estás lleno del Espíritu Santo. Así fue mi contacto con el Espíritu Santo. Muy bueno. Después con Jesús tuvo mucho que ver con cuando fui conociendo amigos y pares a la vez, hermanos. Por ejemplo, Samuel y Esteban marcaron mi vida. Cuando yo llegué a los 18 años también. Ellos son tus cuñados. Hoy, eso iba a decir, ahora son mis cuñados, pero cuando yo llegué eran mis roommates. Vivían en la misma habitación que yo en ese seminario que yo fui a estudiar en Buenos Aires y eran mis amigos hasta que me presentaron su hermanita y se transformaron en mis mejores amigos. Y Samuel, pero por ejemplo Dios usó mucho a Samuel porque cuando yo ya tenía canciones y cuando cantaba canciones en el ambiente que yo crecí siempre me criticaban y decían que se parecía a otra canción, no es tan buena, qué vergüenza tu canción. Pero cuando Samuel escuchaba mis canciones como hermano, me decía, wow. Qué tremendo. Qué tremendo, tienes que grabar. Yo, no, para nada. Y me daba vergüenza. Y yo no cantaba a nadie, yo cantaba solo en la habitación y a veces él escuchaba, cántame eso, ¿qué era lo que estabas cantando? Ay, qué precioso. Y su hermandad sanó mucho mi corazón. Y en él yo vi mucho a Jesús. Y por eso ahí vi expresiones del Espíritu Santo, de Jesús. Y algo pasó con el Padre y que ahí yo fue vulnerable. Me caso con Fer en 2006. El mismo año que me casé con Fer, sus papás se separaron. Fernando, su papá, y su mamá Estela. Estela está con nosotros hasta hoy y es una de las pastoras de la iglesia. Ella es maestra increíble. Y para mí fue un error, pero para mí fue algo que pasó y ya estaba, justo era mi primera en mi casa, entonces me dediqué mucho a feria y a cuidar su corazón. Después nos mudamos a ayudar a Estela y a la congregación. Pero en ese socio que pasó casi 10 años después, o más, 12 años después, cuando estoy ahí, yo sentía que no me podía conectar tanto con el Padre y el Señor me muestra, me dijo, tienes que liberar perdón. Yo, pero si ya liberé perdón. Si no, y de repente me muestra un sillón y que yo estoy al lado del Padre en el medio y yo estoy al lado y el Padre me tiene así. Y digo, ay, Padre, qué bueno sentir tu presencia, tu abrazo, tu amistad. Y dice, pero quiero que veas del otro lado. Del otro lado estaba mi suegro. Sí, yo lo tengo así también en mis brazos. Qué tremendo. Yo quiero que lo ames como yo lo amo y quiero que lo perdones como yo lo perdono. Ay, en ese momento, amigo, me partió el corazón. Y liberé, perdón, terminé, eso lo llamé, hablé con él. Supuestamente no había nada en sí, pero creo que hay momentos que pasan cosas tan profundas que creo que esa administración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo conoce nuestro inconsciente. Y hay cosas en el inconsciente que nuestra mente racional parece que nos registra, pero cuando damos libertad al Señor, Él va a profundo. Donde está el Señor hay libertad y Él quiere quitar todo obstáculo
para que podamos conocer al Padre. En este caso no era un problema con mi padre natural, sino como dice en inglés, ¿no? Father-in-law, Claro. el padre en la ley, que es el suegro. Y qué hermoso es el Señor. Quizás tú tenías expectativas también hacia él como figura paterna, también como pastor, y al ver que no se habían cumplido, generaste alguna raíz de amargura. La figura de hombre, la figura de esposo, la figura de ministro, quizás la el figura daño que Fer de sintió padre. Todo eso sumó. se me rompió la figura de un hombre de Dios. Tremendo. Que me costó entender eso. Pero de una cierta forma, racionalmente yo creía que ya estaba, en la teoría ya había perdonado. Entonces por eso es importante que entendamos, si no podemos crecer en relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es porque nuestro corazón está bloqueado con alguna de esas referencias que tenemos naturales, sea a nivel paternal, familiar, hermandad, pares o con la madre. Y espero que el Señor nos guíe. Muy edificante, muy edificante. En tu relación con el Espíritu Santo, quizás algún momento sobresaliente, ahí sí de experiencia, que no sé, caíste en el poder del Espíritu Santo, no sé si temblaste. Camino contigo, tú constantemente estás hablando en lenguas. Sí. Sabemos que hay una corriente que no está muy de acuerdo en hablar en lenguas, pero nosotros hablamos en lenguas, entendemos el lenguaje del Espíritu, pero quisiera saber si hubo algún momento que experimentaste de manera personal, así algo notorio que quisieras contarnos. Mira, amigo, yo nunca fui a la universidad, pero Dios me dio mi propia universidad con la gente que yo me relacioné y que aprendí mucho. Y una de ellas fue Claudio Freyson. Ok. Porque cuando yo voy a Canción como alumno, y también dirigía la adoración en Canción, y un día Claudio fue a predicar, el pastor Claudio Freyson, y me vio y me invitó a trabajar en la iglesia. Wow. Entonces yo tuve casi 3 años en Rey de Reyes en Buenos Aires, y ahí para mí fue mi universidad del Espíritu Santo. Yo no sabía quién era. En aquel momento yo crecí en Brasil, un contexto que no sabía de los ministros en español. Pero cuando llegué ahí, entendí que era una iglesia de avivamiento, un pozo de avivamiento, y tuve muchas experiencias con el Espíritu Santo ahí. Y fue mi universidad. Y una de ellas era principalmente, yo le digo siempre eso al pastor Claudio, yo creo que en Rey de Reyes las reuniones eran de 4 horas, los servicios, y yo había fines de semana que a veces ministraba en 5 reuniones. Wow. Yo tenía 20 años, 21 años. Yo siento que mi depósito espiritual se agrandó, se estiró. Entonces, más allá de haber tenido una experiencia de caerme, que la verdad, te confieso que no me he caído mucho. Ok. Tuve casi 3 años ahí con el pastor Claudio. Una vez. Fue cuando, después que ya había salido de la congregación, volví como invitado. Y él me dijo, yo veo, me dijo el nombre de una persona, dijo, veo una misma unción sobre tu vida, que te veo llenando estadios. Veo que la gracia que Dios te dio va a atraer mucha gente, que la pasión que está en ti se va a multiplicar en muchos. En ese momento yo tenía 20 años, no afectaba a mucha gente, a casi nadie, y yo le creía. Entonces dijo, el Señor lo va a hacer. Y me acuerdo que me toca el hombro, cuando me toca el hombro, me desplomé en el piso, y dicen que estuve horas ahí en el piso. Yo no me acuerdo. Pero sinceramente creo que mis mayores experiencias con el Espíritu Santo fue solo, en la habitación, en momentos de quebrantamiento, y donde, como dije, creo que se estiró mi depósito, mi espíritu, la capacidad de aguante en la presencia de Dios, donde estaba horas absorbiendo, y a veces hablando, a veces cantando y a veces en silencio. Y eso fue creciendo mi dependencia del Espíritu Santo. Se fue llenando tu vaso. Sí, se puede decir que sí. ¿Y la voz de Dios, cómo la has discernido, cómo se ha activado, cómo la mantienes fresca en tu corazón? Yo discierno la voz de Dios de tres formas. Número 1,
en mi espíritu. Como dice en Romanos 8:16, nuestro espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, primero, es un testimonio interno. Es como que tengo una convicción que sé que es Dios que me está hablando. Pero es algo interno en mi espíritu. Número 2, las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, por lo cual recibo algo en el espíritu, pero tengo que confirmarlo en las Escrituras. Y número 3, el cuerpo, o sea, la iglesia, los hermanos, mis pastores. El tener alguien que interprete lo que recibí en mi espíritu y confirmé en las Escrituras. La aplicación, creo que ninguna palabra es individual, dice. La palabra profética no es individual, sino que cuando recibo una palabra a veces lo comparto con Fer, que es mi esposa, comparto con el equipo de Toma tu Lugar, el liderazgo, con mis pastores, los pastores Morris, Marcos y Jennifer Morris, y comparto eso también. Me dices que a veces me escuchas hablando en lenguas, es porque yo aprendí eso de ellos. Muy bien. Yo veo en ellos, nosotros salimos a caminar cuando estamos juntos, nuestro discipulado es así, salir a caminar juntos y ellos están hablando en lenguas y el día a día, todo el tiempo, el que habla en lenguas habla en misterios con Dios, dice 1 Corintios 14. Y Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo, yo hablo más en lenguas más que todos. Entonces, hablar en lenguas es que abre, tu mente comienza a entender algo que parecía misterioso, algo que estaba oculto, y ahora el Señor te aclara la visión, te aclara el concepto, la voz de Dios se queda más sensible. Pero profetizar, dice que es más importante profetizar que hablar en lenguas, dice 1 Corintios 14 Correcto. también, que es dar a entender lo que se me aclaró por dentro. Entonces, hablo en lenguas para que los misterios se me aclaren y profetizo cuando doy a conocer lo que el Señor me dio, pero es completamente conectado, hablar en lenguas con profetizar. ¿Y audiblemente pudieras decir que algunas veces has escuchado? Yo decía eso a Fer, muchas veces no, pocas veces he tenido esa sensación, siempre con palabras de instrucción, de una frase, que de repente me levanto y digo, ¿quién dijo eso? Un sí, un no, una palabra. Exactamente, una instrucción. Pero no es algo normal para mí. No. Pero concibes que otros puedan escuchar esa voz. Absolutamente, sí. Porque con lo que más te identificas es con profeta, ¿puede ser? Puede ser, con el oficio de profeta. Oficio de profeta, aunque en ejercicio eres pastor. Uh-huh. Y evidentemente cumples roles de maestro, te fluyes de diferentes maneras. Gracias de Dios. Pero por llamado más fuerte es esa unción de profeta, ¿no? Sí, no el profeta que está diciendo el futuro necesariamente. Sí, a mí me gusta la definición de David, que era conforme al corazón de Dios. Entonces yo me defino a mí mismo alguien que quiere tener la forma del corazón de Dios, por lo cual tomo la forma de lo que Él quiere a donde Él me necesite. Entonces, sí, David era llamado de profeta también, pero sacerdote, rey, matador de gigante, músico, delivery, fue a entregar comida a sus hermanos. Entonces, el oficio puede cambiar, pero mi llamado es ser conforme al corazón de Dios. Hermoso eso. Y Marcos, tú inicias como adorador, iniciaste en la alabanza, estás todo este tiempo allí. ¿Sabías que te ibas a desarrollar también en un liderazgo pastoral o eso fue otro tipo de historia y de transición? No, yo estaba seguro que no. ¿Estás seguro que Mis no? papás son pastores, fueron pastores toda la vida y yo estaba seguro que pastor no voy a ser. Claro. Pero como les dije, va muy conectado con eso. Cuando tuve mi encuentro con Dios decidí que yo no iba a luchar para tener mi carrera, para tener un oficio, sino que yo quería hacer lo que Dios quería en la temporada que Él me necesitara. Entonces, por lo cual, hubo una temporada que yo pasaba horas con la guitarra. Si eso es lo que el Señor quiere ahora, nacieron canciones que inspiró a muchos, pero por amor al Señor. Hoy estoy en una temporada donde sentí que el Señor me dijo, si me amas, apacientas mis ovejas. Hermoso. Entonces, es como que no es suficiente expresar mi amor con canciones. Entonces, a veces nos quedamos con una sola forma del pasado. Y hoy sigo cantando, sigo componiendo. Lanzamos un álbum hace poco, Altar Familiar, que ese fue de Marcos, porque
hacemos siempre con Toma tu Lugar, Claro. pero con Marcos yo no siempre grabé la serie Diálogo Íntimo y ese ahora álbum Altar Familiar. Entonces, pero yo no creo que deje lo que pasó. Creo que Dios nos va agregando cosas. Entonces, adoraba solo con canciones. Después nos volvimos un equipo de discipulado, Toma tu Lugar. Correcto. Y escuché al Señor decir, un modelo que funciona es mejor que 1000 mensajes. Entonces, hemos predicado en conferencias y en eventos, pero ¿dónde funciona lo que creemos? Fue ahí que nació la comunidad Toma tu Lugar. En 2020, enero de 2020, ahora estamos cumpliendo 4 años de comunidad, que tenemos la iglesia local en Córdoba, Argentina, tenemos la casa de oración y un centro de entrenamiento. Y no lo estoy haciendo porque quiero, o porque me gusta, o porque profesionalmente cambié de oficio, sino porque amo al Señor y estoy respondiendo a su llamado como una expresión de adoración. Hoy es pastorear. Creo que una de las grandes cargas que los hombres cristianos pueden tener es el hecho de poder ejercer un buen sacerdocio en la casa. ¿Cómo lo logra con una esposa? ¿Cómo se logra ese sacerdocio con los hijos? ¿Cómo se logra como empresario, como emprendedor? ¿Cómo podemos tener de una manera práctica, ejercer ese sacerdocio para tener familias que realmente estén calificadas y muevan el corazón de Dios? ¿Cómo podemos lograr eso? Necesitamos la gracia de Dios. Sí. Familias que funcionen. Así es. Tienes un llamado a la familia, evidentemente. ¿Cómo lo lograste con Fer? ¿Cómo lo estás logrando con tus hijos? Primero, tiene mucho que ver con conectarnos con Jesús a nivel individual y saber que Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el referencia, Él es el que abre camino, Él es el que nos guía. Entonces, con Fer, nosotros en varios momentos de nuestra vida nos dimos cuenta que el Señor nos pone encrucijadas que no lo podemos resolver con nuestra inteligencia, con nuestra forma, con nuestros contactos, que necesitamos buscar sabiduría. Y descubrimos hace mucho que de rodillas resolvemos nuestros problemas matrimoniales y tomamos las decisiones. Cuando nacieron nuestros hijos, incorporamos algo que llamamos altar familiar. Correcto. Es un momento de poner pausa a todo y poner a Cristo en el lugar más alto. Y la verdad que no es fácil. No vengo a decir que esto es todo fluido, que aparecen ángeles, que mis hijos aman. No, mis hijos les cuesta un montón. A mí también me cuesta como papá porque me siento muchas veces religioso en tener que parar todo. Y también nos agotamos. Ahora vamos a tener un tiempo de altar familiar. Oh, y me hacen, no, yo quería jugar, yo quería hacer eso, yo quería hacer lo otro. Pero mis papás pusieron una base en mi corazón que cuando yo era niño también yo decía lo mismo. Y después cuando crecí dije, qué bien me hizo. Fue cambiando mis deseos con el tiempo y hay un fundamento que valió la pena. Por lo cual, la palabra sacerdote, entre muchos significados, bíblicamente es el que elimina distancias, el que acorta distancias, el que conecta, el que reconcilia. Entonces, sacerdocio es eliminar la distancia entre el cielo y la tierra, entre Dios y la gente y entre las personas en sí. Entonces, yo como papá, como esposo, digo, cuando noto que mi casa está distante de lo que Dios quiere, mi función es reunirlos y decir, volvamos a ver qué es lo que Dios quiere. Elimino la distancia entre la realidad del 2024 y lo que Dios quiere para nosotros. En mis pensamientos y las circunstancias que están viviendo mis hijos, ¿cómo elimino la distancia entre la voz de Dios y ellos? ¿Cómo elimino la distancia entre el cielo y mi casa? ¿Cómo elimino la distancia entre las divisiones que hay entre los hermanos y entre los problemas que tengo con Fer? Necesitamos la sangre de Jesús. Y ahí es donde entra el pan y el vino, que es el cuerpo de Cristo partido, que Él pone su carne sobre nuestra carne y su sangre es la que hace la obra de la reconciliación. Por eso yo comencé diciendo que es por obra del Señor. Entonces yo solo me uno al trabajo de Cristo, Él es el perfecto reconciliador. Él elimina distancia entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres entre sí, por lo cual yo entro en Cristo y recuerdo, hacemos memoria de Él, de su obra que funciona en nuestras vidas y funciona en nuestra casa. Ustedes viven en Argentina, exactamente en Córdoba. Córdoba, Argentina. Ese sacerdocio, ¿cómo se puede aplicar a la economía de un cristiano? Al manejo de empresa, al emprendimiento, cómo podemos aplicar ese sacerdocio. No necesariamente en nuestros países
hay tantos recursos como en América. De acuerdo. Pero ser hijo de Dios tampoco significa aceptar vivir en pobreza. Una cosa es vivir en sencillez y en sobriedad, y otra cosa es aceptar vivir en pobreza o en miseria. De acuerdo. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? En el concepto que un sacerdote es el que elimina distancias, es Dios es el dueño de la plata y del oro. Él tiene una fuente de sabiduría y creatividad. Entonces un sacerdote es aquel que pregunta y dice, Señor, quiero acceder a tu sabiduría. Proverbios, Salomón, el hombre más sabio del mundo, descubrió que la sabiduría es mejor que plata y oro. Entonces ya no es cuestión solo de dinero, sino es qué hago con los recursos que tengo. Y para ahí entra el sacerdocio. Hombres y mujeres que saben cómo detenerse y preguntar, Señor, danos sabiduría para trabajar menos y ganar más. Danos sabiduría para tener tiempo libre con la familia para buscarte. Porque mucha gente pasa toda la vida trabajando para pagar el deleite y cuando va a deleitarse no tiene tiempo porque está cansado de todo lo que hizo. Toda la vida trabajando para la familia, pero no tiene tiempo para la familia y después pierde la salud y gasta todo el dinero que tenía para pagar los problemas de salud. Que tienen tantos trabajos y no llegan a final de mes. Anyway, contabas en el podcast de Mesa con Fer el otro día. Tal cual. Amigo, descubrí algo. Prosperidad no es tener. Prosperidad es disfrutar. ¿Cuándo te das cuenta que una persona es próspera? Que logra disfrutar lo que tiene. No es que logra tener más siempre. Cuando logras disfrutar lo que tenés, ahí necesitas la gracia de Dios. Eclesiastés 6 dice eso. Vi un mal debajo del sol y que todo es vanidad cuando tenés mucho y no logras disfrutar. Pero Dios da la capacidad de disfrutar. Eclesiastés 6 dice, Dios nos da la capacidad de disfrutar. Por lo cual un sacerdote en las finanzas, en la economía, es descubrir, Señor, dame el diseño de cómo producir algo que produzca deleite y no solamente más trabajo y más estrés y más ansiedad, sino quiero tener para poder disfrutar con la familia y no tener para aumentar el peso y el trabajo y sentirme productivo. No para acumular. No para acumular. Me siento productivo, pero en realidad no estoy reproduciendo nada de mi familia. Entonces eso, creo que la felicidad no se mide por lo que tenemos, sino por con quién compartimos. Entonces, el tener recursos tiene que tener un propósito. Y para entender el propósito necesito mi sacerdocio. Entonces, recibo instrucciones del Señor. ¿Qué hago con los recursos que tengo? Prospero y disfruto lo que Dios me da. Y para eso necesitamos sabiduría. Este podcast tiene carácter de discipulado hoy. Qué lindo, qué bueno. Sabes que el mundo habla tanto de su Agenda 2030. Nosotros como iglesia debemos de planificar mucho mejor estos próximos 7 años porque van a representar definitivamente un tiempo de preparación y es una palabra muy clave para ti. Unido a eso, ¿cuál sería la carga como iglesia local que debemos de tener en cuenta? Claro que sí. Yo creo que Dios tiene una agenda. Dios tiene un plan. Y el plan ya está revelado en las Escrituras. Eso es lo bueno. Si la Biblia fuera una película, si la vida fuera una película, la Biblia sería el guión. Entiendo. Entonces, y Él ya nos reveló cómo va a terminar la película. Entonces hay mucha gente que vive ansiosa, hay mucha gente que vive preocupada porque se desconectó de la palabra profética más segura que es la Biblia. Por lo cual, creo que nosotros debemos perseverar en lo que dicen las Escrituras. Mateo 24:12 dice que la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el final será salvo. La agenda de Dios está que en el fin de los tiempos van a estar los que se quiebran y los que perseveran. Los que se enfrían o los que se encienden. Los de Cristo o los del anticristo. Solo hay 2 opciones, o de la luz o de las tinieblas. Entonces yo quiero estar del lado del fuego del primer amor. Claro. Quiero estar encendido y yo quiero ser de los que perseveran. Por lo cual, amigo, nuestra agenda para los próximos años es Hechos 2:42. Hechos 2:42 es lo que debemos perseverar. No toma tu lugar, no arde. La Biblia, la iglesia debe perseverar en eso. Y Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partir del pan y en las oraciones.
Los que perseveran hasta el final perseveran en estas 4 cosas, que yo traduzco como el evangelio completo. Debo entender lo que él hizo, lo que él está haciendo, lo que él va a hacer. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la comunión y perseverar en ser iglesia, en ser familia espiritual. No solamente saber lo que va a venir, sino vivirlo en una comunidad local. Y partir el pan no es solamente el pan y el vino, pero también el pan de vida es Cristo, es multiplicar a Cristo. ¿Cómo estoy multiplicando a Cristo en otros? De lo que recibí del evangelio y vivo en familia, lo multiplico con la gran comisión. Y número 4, perseverar en las oraciones. Ese ambiente es una comunidad perseverando, una familia espiritual unida, siendo el Señor, más allá de lo que pase afuera, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, suena básico lo que estoy diciendo, pero en la práctica, Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los días de Noé. Y Noé, ¿qué hizo? Edificó un arca y puso su familia adentro. Entonces, en los últimos tiempos, los que se preparan están edificando ambientes de preservación para su familia. Y dice que el día del Señor será grande y terrible. Grandioso para algunos y terrible para otros. Para Noé y su familia fue grandioso. Y para los que estaban afuera fue terrible. ¿Y cuál es la diferencia? Noé se dedicó a preparar la estructura de preservación que Dios le pidió. Entonces hay mucha gente ahora que saben lo que va a suceder con la Agenda 2030 de las tinieblas. Claro. Saben lo que dice la Biblia, lo que va a suceder. No servía a Noé solamente saber que iba a venir un diluvio. Él necesitaba preparar un arca. Entonces yo vengo a decir a todos que en los próximos años es crucial no solamente saber las señales del fin, sino preparar un ambiente de preservación que es a través de perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partir del pan y las oraciones. Muy poderoso. Estamos en los últimos minutitos antes de terminar el podcast. Para algunas preguntas un poco más sencillas y quizás menos profundas, ¿cómo estabas seguro que te ibas a casar con Fer o hubo momentos de incertidumbre? Ay, sí. No, sí, había un momento de incertidumbre. Yo cuando la conocí, yo estaba un brasilero de 18 años haciendo una experiencia en Argentina y yo estaba seguro que iba a volver a Brasil. No estaba en mis planes casarme con una chica extranjera, por lo cual yo la iba conociendo, pero sin tantas pretensiones. Pero cada vez la conocía, me gustaba más, hasta que yo dije, hey, podríamos ser novios, ella podría ser la mujer de mi vida. ¿Habías tenido novia anteriormente? Oficial no. Oficial no. Y lo que pasó es que yo no quería jugar, porque tenía temor del Señor de encuentro con Dios. Yo sabía que con la mujer que se me iba a poner de novio me iba a casar. Entonces, ese era mi nivel de temor. ¿Sí? Que cuando veía una diferencia, a ella no le gusta eso, a ella no le gusta lo otro, yo digo, no es ella. Entonces, y tuvimos una relación a distancia. Ella a 700 kilómetros de distancia, en la época que no había WhatsApp, ni Skype, ni videollamada. Era por teléfono y ciber, ¿no? Que nos conectábamos a veces. Pero bueno, en resumen, me agarró muchas dudas, pero todas las veces que nos volvíamos a encontrar, lo que yo creía que era duda, ella cambiaba sola, sin que yo dijera nada, y yo creo que cambiaba con las cosas. Y muchas otras cosas nos dimos cuenta después que nos casamos, que fuimos cambiando. Pero lo principal que me enamoró de Fer fue que un día ella me dijo, yo soy así, pero puedo cambiar lo que sea por la voluntad de Dios. No por mí, sino por la voluntad de Dios. Entonces yo dije, esa es la mujer de mi vida. Entonces ya está, ya podemos resolver cualquier cosa, porque si ella está dispuesta a cambiar lo que sea por Dios, vamos a llegar juntos hasta el final. Como anillo al dedo. Así es. Muy bien. ¿Tu canción favorita de Toma tu lugar o Marcos Brunet? Todos los años puede cambiar la respuesta. Exactamente. Hoy por hoy. Depende mucho de la temporada que estamos viviendo. La clásica y la actual. La actual, hay una canción de Lucas que va a salir en el próximo álbum de Habitación. ¿Cómo dice poquito? Que toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Lo que hoy somos es por ti. Dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad, Cristo. Estás en mí y yo en ti. Va a salir en el álbum de Habitación, el nuevo. Entonces esta está siendo mi canción de esta temporada.
Y yo creo que deseable para mí es muy importante. Me conmueve el corazón siempre que le escucho, porque nació de una experiencia que yo tuve en el corazón de Dios. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Y hoy lo escucho por la gracia de Dios. A veces graban otros ministerios, graban en portugués, en inglés, en otros idiomas. Y es increíble. Yo ya conozco lógicamente la canción, yo la compuse, pero todas las veces que escucho me emociona otra vez. Parece que Dios me lleva al mismo lugar. Creo que deseable es muy especial en mi corazón. Sabes que tuve uno de esos sueños espirituales y escuché a los ángeles cantando deseable hace algunos años y me desperté con el corazón a millón. Eran millares y millares de ángeles cantando así como muy, muy agudo. El coro de la canción fue precioso. ¿Verdad que siempre está el tabú canción rápida, canción lenta? ¿Verdad? Te voy a hablar en esos términos para que me entiendas. Claro. Perdón la ignorancia. No, por favor. Porque hay tanta escasez de canciones rápidas en el ministerio Toma tu Lugar. Muy buena. Las hay, pero ¿por qué no hay más? Yo creo que fue algo que nunca nos propusimos tanto, pero tiene mucho que ver también que nuestras reuniones realmente son así. Y todo lo que nosotros exponemos o grabamos son cosas que realmente estamos viviendo. En el álbum nuevo, Habitación, yo no sé cuándo va a salir este podcast, pero... Quizás ya habrá salido el álbum o hay una quizás canción nueva, rápida, que nos gusta mucho. Que toda lengua y toda nación alabe su nombre, que nació de un espontáneo y medio de una conferencia. Un momento. A veces nosotros no grabamos, pero todos los momentos que ministramos en vivo hay un momento de fiesta, de celebración, claro, que explota. Uh-huh. Entonces, no sé. Canciones como no tengo Cuanto respuesta. Más te conozco es una canción hermosa. Claro, y después se hace rápida. Sí. En ese álbum hay una más que también es bien, bien rápida y son canciones que ministran mucho a nivel congregacional, ¿viste? Sí. Porque, claro, arrancar muchas veces la reunión despacito, digámoslo, lentamente. Y muchas veces la gente necesita despertar a la presencia de Dios y tiene que sonar el címbalo fuertemente. No, también puede ser. Pero esa era una pregunta que tenía. Marcos, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por compartir tu propio encuentro con Dios, mi experiencia con Dios y poder compartir con cada una de las personas que nos ven y que nos escuchan. Y yo quiero honrarte, amigo. Antes de terminar, claro, quiero honrarte porque sos un excelente comunicador. Bendigo este podcast, que Dios amplifique esto por todos lados y bendigo la unción y la gracia que Dios dio a Arde, pero también a la familia Díaz. Lo estás haciendo muy bien. Gracias, y un amigo. privilegio ser tu amigo y caminar con ustedes. Estamos juntos. Vamos para adelante. I love you.